No sé si don Jorge Toro, que representa las IPS, las clínicas, pudo escuchar el informe que acabamos de presentar sobre la nueva EPS. Don Jorge, buenos días. ¿Alcanzó a escuchar algo? Claro que sí, Julio. Un saludo para usted y para toda la mesa de trabajo. Claro que sí, acabo de escuchar detalladamente todo el planteamiento que ustedes acaban de exponer. ¿Cómo le parece? La superintendencia denunciando a la propia superintendencia y la intervención de la nueva EPS. ¿Qué dicen ustedes desde las IPS? No, Julio, pues supremamente preocupante, porque entonces, tras de que ya estamos en un ejercicio de un limbo absolutamente complejo, ahora nos asalta otra gran inquietud, que puede caerse todo este proceso por un tema de manejo de la Procuraduría por el no cumplimiento del debido proceso. Entonces eso nos lleva todavía más a una inquietud grande, y es que efectivamente lo primero que nosotros queremos saber es cuál es el norte, para dónde vamos. Esta decisión de la designación de estos dos exalcaldes nos lleva a hacer la pregunta. La designación en la nueva EPS es para fortalecer procesos, para generar toda una dinámica que nos permita tanto a usuarios como a prestadores tener confianza de seguir abriéndole servicios a la nueva EPS, seguir atendiendo usuarios, que se nos va a reconocer y pagar la cartera que ustedes acaban de detallar, o un superintendente que llega a liquidar EPS y trasladar esos usuarios a la nueva EPS, o que llega a fortalecer procesos de intervención. La incertidumbre es total, Julio. Pero, doctor Toro, según le entiendo, lo que ustedes, después del informe de 6AMW de Caracol Radio y de lo que ustedes mismos conocen de este proceso de intervención, particularmente el último proceso de intervención que se acaba de denunciar como ilegal, lo que ustedes sospechan es que esa medida lo que quiere es zafar de las obligaciones que tiene la nueva EPS y no pagar de las intervenciones. Pues es que en este momento, con o sin la medida, es lo que se ha venido presentando. Los flujos de caja que tiene la nueva EPS para con la red prestadora es que son insuficientes, no está pagando. Entonces, por eso la pregunta clara es, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esta nueva medida? ¿Llega el agente interventor a solucionar esa situación de no garantizarle caja a la red prestadora, o llega a garantizar caja a la red prestadora? Primer escenario, ¿llegan a continuar con una intervención o a levantar una intervención? Es que son muchísimas preguntas, las mismas que ustedes acaban de hacer al inicio de la intervención. Jorge, gracias por atendernos. Muy amable. Y de las clínicas nos vamos a los pacientes. Denis Silva nos atiende hasta ahora desde Pacientes Colombia. Denis, buenos días. Julio, buenos días a usted y a las personas de la mesa. Pues, ¿cómo le parece lo que acabamos de conocer de la intervención de la nueva EPS? Es indignante, escalofriante y da miedo. O sea, da miedo por dos razones. ¿Cuál es la intención del gobierno? ¿Ayudarnos a salir de la crisis o hundirnos literalmente? Si usted analiza las declaraciones del doctor Ospin, nuevo interventor de la nueva EPS, pareciera que tiene un mandato: sacar de la intervención a la nueva EPS con una sola intención, de dar cumplimiento al decreto 182 para recibir nuevos 6 millones de afiliados, no para mejorar la calidad de vida de los afiliados, sino para manejar la UPC de esos afiliados y desviar más recursos de los que ya han desviado. Es vergonzoso lo que ha pasado con la nueva EPS. Pero para cerrar con broche de oro, nos nombran a Daniel Quintero como Superintendente Nacional de Salud, quien anoche cínicamente le envía a los ciudadanos un mensaje de tranquilidad. Podemos tener tranquilidad cuando la misma superintendente está haciendo cosas indebidas, ilegales, y es una entidad netamente politizado. Podemos tener tranquilidad cuando los usuarios no tienen quien vigile al sector de la salud. Podemos tener tranquilidad cuando millones de pacientes no están recibiendo medicamentos. Podemos tener tranquilidad con estos nombramientos de estos personajes seriamente cuestionados e investigados por la Fiscalía General de la Nación. Pareciera que la línea del gobierno es entregar el sistema a los corruptos. Pero, don Denis, si nosotros nos detenemos a mirar este
informe o esta carta que envían desde la Superintendencia Delegada a la Procuraduría, ellos hacen un balance de cuentas por cobrar, cuentas médicas, deudas, y yo quiero quedarme con eso, con el tema de las deudas, porque dice el documento que hay un rezago en 2024, al 2023, cuando arrancó la intervención, 2024, perdón, de 5.7 billones, y al cierre de 2025 ya era de 14.9 billones. Y aunque desde el gobierno, el ministerio, la superintendencia han dicho que la nueva EPS está haciendo muy bien su trabajo, uno se pregunta, la plata que le están pagando, ¿para dónde se va? ¿Cómo es posible que crezca la deuda? ¿Usted lo entiende? No, y recordemos, con nueva EPS, Aldo Cadena en el 2023 fue el gerente sin estar intervenido porque sacaron al anterior gerente que tenía la nueva EPS, supuestamente porque había ocultado 4.5 billones de pesos en facturas sin pagar. Y esa deuda creció en 10 billones de pesos en el tiempo que estuvo Aldo Cadena. Y en el tiempo de la intervención creció para llegar a 26 billones de pesos. Pero entonces nos cuestionamos dos cosas. Una es que el señor ministro viene afirmando que la plata es suficiente. Si la UPC, como lo manifestó en la Corte Constitucional el lunes 13 de abril, si la UPC es suficiente, ¿qué están haciendo con los dineros de la salud? No le pagan a la red, no atienden a los pacientes, no han abonado a la deuda anterior, no presentan estados financieros. ¿Qué están haciendo con la plata de la salud? Es la primera gran pregunta. Y la segunda gran pregunta, que es lo que nos tiene que doler a todos los ciudadanos, ¿qué pasa con los miles de muertos evitables por la no prestación de los servicios de salud? ¿Y a dónde nos quiere llevar el señor presidente? Hoy Colombia debería estar levantando la mano para dónde nos quiere llevar el señor presidente. ¿Les interesa la salud de los colombianos? ¿Les interesa mejorar? Llevamos cerca de 1.400 días en crisis y no pasa nada. También por eso es el llamado angustiante a la Procuraduría General de la Nación. No podemos seguir dilatando los procesos, y a la Corte Constitucional. La Corte está en mora de hacer la declaratoria del estado de cosas inconstitucionales y aplicar el desacato al señor ministro de Salud. Don Denis, ¿qué pasaría ante una eventual liquidación de las EPS que ya están intervenidas? Dice el ministro de Salud que ninguna de estas es financieramente sostenible. La línea del gobierno es trasladar a la nueva EPS los usuarios de las EPS que eventualmente serán liquidadas. Y nos preguntamos, si la nueva EPS, en cerca de 4 años que viene siendo manejada por el gobierno nacional, no pudo, desviaron recursos, no prestan servicios, ¿será que hoy tiene capacidad para recibir 100.000 afiliados? Y la intención del gobierno es trasladarle de 6 a 12 millones de nuevos afiliados. El interés aquí del gobierno del presidente Gustavo Petro no es mejorar la salud, no es el control debido de los recursos, es de seguir desviando los recursos de la salud para fines distintos a los de la salud. Y como estamos en época electoral, es desviar los recursos para campañas de manera puntual para la presidencia de la República. Es vergonzoso lo que está pasando en temas de salud. La salud en este gobierno es la cenicienta del gobierno del presidente Petro. Es indignante los nombramientos. El informe que ustedes acaban de publicar es demoledor, pero no pasa nada. Nada. El ministro saldrá, hará el show mediático que suele hacer y no pasa nada, y se lavarán las manos como Poncio Pilatos, como lo hizo el señor ministro en la Corte Constitucional, donde decía que los interventores no les hacen caso. Ellos los nombran, pero que aparentemente los interventores no les hacen caso y cada uno hace lo que quiera. Esa es la voz de los pacientes. Denis Silva, muchas gracias. Permítame saludar al exministro Augusto Galán. Sí, esto necesita un poquito de alegría porque esto es la implosión.
O sea, la superintendencia contra la superintendencia y la EPS, la nueva EPS en el medio. El exministro de Salud, Augusto Galán, está al frente del observatorio Así Vamos en Salud. Doctor Galán, buenos días. Y después de escuchar esto, ¿cómo vamos? Pues Julio, en primer lugar, muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación. Un saludo a la mesa y a la audiencia. Pues yo diría que, digamos, hay hechos que aparecen como nuevos, pero realmente son la confirmación de una tendencia que hemos tenido en los últimos años en el sector salud. Lo que ha ocurrido en estas últimas semanas con la nueva EPS, la renuncia de su cuarto agente interventor, el vencimiento de las medidas, lo que ustedes acaban de decir, de la medida de intervención, que fue una decisión, mejor dicho, no una decisión clara de prórroga o levantamiento inicialmente y después, por lo que ustedes están señalando y esa carta, pues se hace de manera ilegal la prórroga de la intervención. La designación de un nuevo interventor sin las calidades técnicas precisas, pues definitivamente no son una anécdota, es más bien un capítulo adicional de lo que uno podría denominar como un culebrón que el país ya conoce y que sería una mala comedia si no hay vidas humanas de por medio. Esto ha sido cambios hechos a los trancazos, sin método, sin ningún diálogo, sin rigor, con un único propósito: eliminar el aseguramiento en salud. Ese ha sido el propósito original desde hace 3 años, desde el primer proyecto de ley que presentaron. Y eso es lo que ha caracterizado esta política sanitaria del gobierno nacional, en esa acumulación desordenada, errática, improvisada de decisiones que tienen ese rumbo inequívoco. Es eliminar el aseguramiento y pasar a un sistema de salud semejante al que viene mal funcionando en el Fondo de Salud del Magisterio. Sí, y justamente, doctor Galán, pues lo que uno se pregunta con lo que conocemos, y es que cada cosa que sale es peor que la anterior. Decía el vocero de los pacientes que son 1.400 días en crisis y que aquí no va a pasar nada. ¿Va a poderse corregir en algún punto el daño que se ha hecho hasta el momento al sistema de salud colombiano, o para usted ya estamos en un punto tal vez de no retorno? No, yo siempre guardo la esperanza de que esto tiene obviamente recuperación, y lo digo porque yo creo que sí necesitamos un liderazgo distinto, un liderazgo basado en la evidencia, un liderazgo desde las máximas instancias del Estado, del gobierno, respetuoso de la Constitución, respetuoso de la ley, basado en la evidencia, como digo, y que tenga la participación de un sistema de salud que ha desarrollado en los últimos 30 años un capital humano muy valioso, que conoce de sistemas de salud, que conoce cómo se operan los sistemas de salud, que sabe de administración y de gestión, y que ha sido desconocido a lo largo de estos 3 años. Completamente desconocido, aunque ha intentado de diversas maneras esa sociedad civil organizada, ese capital humano, dialogar con el gobierno, plantear las soluciones, estructurar ese bien común que necesitamos en el sistema de salud y solucionar los problemas que el sistema de salud tiene, y no ha sido escuchado ese capital humano. Entonces, en la medida en que tengamos una modificación de ese liderazgo, en la medida en que esto deje de ideologizarse y se plantee en el terreno de cómo vamos a solucionar entre todos esta problemática de salud, yo estoy convencido que lo vamos a lograr, pero tiene que haber voluntad, y tiene que haber voluntad de escucha y de diálogo, que no la ha habido. Don Augusto, un placer escucharlo. Gracias por su tiempo. Augusto Galán fue ministro y está al frente de un observatorio precisamente de verificar cómo va la salud.